del SNIS. Contiene información sujeta a vigilancia epidemiológica. Por esta razón, debe ser certificada con la firma y sello del médico o personal que notifica y el sello del establecimiento de salud para identificar a quién corresponde esa ficha. Debe ser llenada correctamente en las secciones necesarias y enviadas oportunamente. Con los aspectos generales, para el llenado de la ficha hay que tomar en cuenta lo siguiente. Se debe utilizar una ficha por cada persona. Obligatoriamente deberá considerarse la definición de caso sospechoso establecida. Los casos sospechosos deben notificarse de forma inmediata a través del sistema de información y vigilancia epidemiológica, que es el SNIS-B, en las plantillas de notificación inmediata, la diaria, semanal y el formulario 302 en la variable COVID-19. Los casos de COVID son de notificación obligatoria, inmediata. El momento de realizar la notificación debe enviar de la siguiente manera. La primera hoja original al laboratorio que procesa la muestra. La segunda copia se envía a la unidad del SNIS de cada sede. La tercera copia a la unidad de epidemiología y la cuarta copia se queda en el establecimiento de salud como parte del expediente clínico. Y ahora vamos a compartir el llenado de la ficha epidemiológica en el sistema digital. Buenas tardes a todos los que están compartiendo lo que es esta capacitación. Lo que tenemos en primera instancia es lo siguiente. Vamos a hacer lo que es la parte de recomendaciones generales para la habilitación de las cuentas. Y tenemos como primera instancia lo siguiente, lo que es la página de ingreso al sistema, que es esta, covid19.agetic.gov.bo. Y en primera instancia, una vez haber ingresado en el sistema, nos va a permitir ver lo siguiente. Tenemos, como todo sistema, un usuario y una contraseña, en el cual, como usuario, ingresa lo que es el número de carnet, que el sistema lo valida, ya más adelante vamos a ver de qué forma lo valida, y lo da como usuario definitivo para ingreso al sistema. En el caso de lo que es la contraseña, hay una recomendación que hay que mencionar, lo siguiente. Una vez haber llenado todos los datos en el formulario de registro en el sistema envía un correo al correo que se ingrese en la planilla de registro de datos. A ese correo, se supone que este correo tiene que ser vigente, envía un código para ingresar en primera instancia a la plataforma del sistema. Y en primera instancia, ¿qué se debe de hacer? Se debe de cambiar la contraseña y el ingreso en base a las recomendaciones que nos muestra el sistema. Eso vamos a mostrarles también. Y con esta habilitación y el cambio de la nueva contraseña se podrá ingresar al sistema. Mostramos algunos casos en el cual se tiene que el usuario, por ejemplo, ya está registrado, sale este tipo de mensajes. Los datos ingresados en el sistema son validados con SEGIP. Esos datos, si es que no están correctamente llenados en el formulario o tienen algún problema con lo que es SEGIP, no va a poder ser habilitado esa cuenta. Por ejemplo, tenemos, como podrán ver, dice nombre incorrecto, primer apellido incorrecto, segundo apellido incorrecto, fecha de nacimiento incorrecto. Ese tipo de mensajes saltan cuando el sistema valida y los datos no son. Les decía que manda un mensaje a lo que es el correo al cual se ha ingresado en el formulario el siguiente mensaje. Por ejemplo, este es, ¿no?, el mensaje de agetic.gov.bo. Esta parte donde dice el texto, lo vamos a mostrar más claro en esta parte. Y ahí bien claro dice, ¿no? Saludos, dice, el usuario que para su ingreso a la plataforma ha sido creado correctamente. Utilice su número de carnet de identidad como usuario y como
contraseña a utilizar es esta cadena de caracteres que ven. Ese es el código que el sistema otorga para ingresar en primera instancia al sistema. Entonces, teniendo ya esos datos del correo, habiendo extraído este código, vamos a poder ingresar al sistema. Una vez habiendo ingresado al sistema, se tiene lo siguiente. Ahí está la recomendación que les decía, donde dice contraseña nueva, en esta parte de aquí arriba. Ahí es donde ingresa ese código que les va a llegar al correo. Y en la parte de abajo es que se debe de crear la nueva contraseña en función a estas recomendaciones que se hace o que obligatoriamente exige que el sistema tenga que tener para que pueda habilitarse la contraseña. Como podrán ver, esto tienen que cumplir sí o sí. La nueva contraseña debe tener como mínimo 8 caracteres y como máximo 15. Debe tener al menos una letra mayúscula y una minúscula. Debe tener al menos un número y debe tener al menos un carácter especial como ser asterisco número. Sin estas indicaciones que les está dando, tampoco va a recibir la contraseña, es por eso que se les está recalcando para tener en cuenta. Ya, ¿cómo han podido escuchar lo que la doctora hacía lectura a las recomendaciones? Entonces, se tiene lo que es como resultado este mensaje, ¿no? Dice, alert, por favor, cambie su contraseña, caso contrario no podrá acceder a otras secciones del sistema. Eso es lo que les decía que en primera instancia va a salir. Y posteriormente, una vez haber hecho ya todo el cambio de los datos para crear la nueva contraseña, sale este mensaje de confirmación. ¿Está seguro de cambiar la contraseña? Lo aceptamos, entonces ya va a estar habilitado para poder ingresar al sistema. Esas son las recomendaciones en primera instancia para lo que es la creación de la nueva contraseña y ingreso al sistema. Ahora, como les decíamos, la dirección está en la parte superior, lo que les hemos dado al inicio. Una vez habiendo ingresado a la página, el usuario, les decíamos que es el número de carnet. Vamos a ingresar al sistema, ya tenemos una cuenta creada, haciendo los pasos previos que hace rato hemos mencionado. Por ejemplo, tenemos este usuario para ingreso al sistema, que es el número de carnet que les decía, esto no cambia, esto automáticamente el sistema lo otorga. Esto sí es lo que hace rato les mencionaba, las recomendaciones que hacíamos para crear la nueva contraseña. Esto es la pantalla de inicio para ingreso al sistema y el cual tiene algunos datos, los cuales van a ser explicados con el detalle siguiente que va a mencionar la doctora. Al entrar al sistema, va a salir un resumen acumulado de los casos COVID. Y aquí pueden ver los descartados, sale el número de los fallecidos, del número de positivos, los recuperados, los sospechosos y los activos. Y en total notificados. Luego van a poder ver el resumen de casos COVID. Aquí están los casos acumulados y el día de hoy lo que se hubiera introducido. Los notificados en el número y cada uno tiene su número. Luego van a poder ver casos confirmados acumulados por día en gráfica. Este corresponde a Bolivia. Cuando ustedes estén activados, aquí también podemos ver acumulados por día en por departamento. Cada color es un departamento. Cuando ustedes estén ya en el sistema, haciendo un clic aquí en la parte, va a poder salir el departamento, ahí pueden ver, y ver el número donde están, ¿no? Esta es La Paz, este es Pando, y como aquí dice Oruro Celeste, estamos aquí. Pero si hacemos un clic, vamos a poder observar. Eso ya cuando ustedes estén manejando el sistema. Luego también sale el gráfico o distribución de casos confirmados según tipo de transmisión.
Por ejemplo, local, el número en absoluto y el porcentaje, sin especificar el número, su porcentaje. Los importados, número, porcentaje, y la comunitaria, su número y porcentaje. Además, van a poder observar Están dando una capacitación de sedes de casos importados llenado de por las país de fichas, pero procedencia. no sé. Como podrán ver aquí, España es donde tenemos 13 casos de donde han venido, ¿no es cierto? Luego le sigue Estados Unidos y así sucesivamente el país. Estos reportes van a salir como consecuencia de que ustedes vayan introduciendo los datos al sistema. Luego está la distribución de casos confirmados por grupo de edad y sexo. El femenino está con rojo y el masculino en azul. Por ejemplo, la edad que más está siendo atacada por el COVID es de 20 a 39 años. Femeninos tenemos 319 casos y el masculino 366. También se podrá ver la distribución porcentual de casos confirmados por grupo de edad, ¿no es cierto? Entonces, igual, cuando ya ahí pueden ver el número según vayan haciendo. Cuando estén con el sistema, van a poder ver. También sale la distribución de casos confirmados COVID por municipio. Si ustedes ahí está Oruro, poniendo ahí, ¿no? Entonces van a ver el número y Oruro. Cada barrita significa un municipio. Y la evolución de casos confirmados por departamento. Está el departamento, si está activo, decesos, recuperado y total confirmados. Como Oruro, en 204, 11 decesos, recuperados, falta actualizar, y total confirmados. Como les dije, estos datos van a salir según vayamos introduciendo las fichas. También se puede ver el deceso de COVID por sexo, masculino y femenino, el número absoluto y el porcentaje. ¿Me lo has puesto una vez en silencio? Por COVID, por grupo etario, hemos dicho que de 60 años y más son los que más están falleciendo, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar a explicar la ficha. Como han podido ver en la parte inicial del ingreso a la página, todos los datos estadísticos que muestra en función a las fichas ingresadas al sistema. ¿Ya? Ahora vamos a continuar viendo lo que es la parte de qué componentes tiene el sistema. Por ejemplo, ahí está lo que es inicio, toda esta parte estadística que nos muestra el sistema. Tenemos lo que son las fichas médicas, ahí es justamente donde vamos a llenar los datos y eso lo vamos a mostrar. Cuenta, en esta opción nos permite hacer el cambio de la cuenta o en este caso la contraseña que tuviéramos por alguna seguridad, que es recomendación también hacer de vez en cuando el cambio de la contraseña. En esta parte donde dice cuenta lo van a poder hacer eso en función a las recomendaciones que hemos hecho al inicio. Y para salir del sistema, la opción cerrar sesión. Seguidamente pasamos a lo que es el llenado de la ficha médica y que tiene los siguientes componentes en la parte inicial. Tenemos lo que es la parte agregar ficha, tenemos todo lo que es descargar Excel casos. Esta opción nos permite hacer lo que es ver todos los pacientes ingresados en el sistema en un formato Excel. Tenemos la opción de búsqueda de pacientes en función a parámetros. Y lo que tenemos, la actualización del listado de los pacientes ingresados al sistema. Puede ser que por algún error de internet, transferencia de datos, algo o algún problema de conectividad no se haya actualizado los datos que hayamos ingresado. Esta opción nos permite hacer la actualización del listado y de los últimos datos que hayamos ingresado al sistema. Entonces pasamos a lo que es agregar ficha. Y esta parte tiene una serie de componentes, los cuales la doctora va a pasar a hacer la explicación respectiva. Ya, una vez que estamos en este sector, como podrán observar, tiene 9 campos.
que hay que llenar correlativamente. Llenamos este de datos de establecimiento de salud. Cuando está correctamente llenado, podemos pasar a identificación de caso por paciente. Llenado esa parte, se podrá llenar al 2 y así sucesivamente. Ahora vamos a empezar de datos del establecimiento notificador y para que atiendan. La recomendación, como podrán ver aquí, que en rojo los campos con asterisco son requeridos. Tienen que fijarse, aquí hay un asterisco que dice que tienen que obligatoriamente anotar, porque si no anotan esto, no les va a dejar avanzar. Otra recomendación, la fecha, el día y el mes con 2 dígitos, 0406. Vamos adelante. Una vez haber llenado todos los datos en el formulario, en esta primera parte, que es datos del establecimiento notificador, para pasar al siguiente campo o ítem, se hace clic en este botón de avance. Y como podrán ver, la primera parte o el primer campo está tiqueado y ya estamos en el primer siguiente ítem o campo. Por ejemplo, ahí tenemos lo que son todos los datos del paciente y solo tiene 3 opciones para poder identificar bajo qué criterios lo vamos a ingresar o bajo qué parámetros. Puede ser un carnet de identidad, puede ser, en este caso, de un extranjero, cédula de identidad de extranjero, puede ser un pasaporte. Solo en función de estos 3 parámetros vamos a poder ingresar datos al sistema. Vamos a considerar que tiene un número de carnet y lo vamos a colocar ese número. Y la parte del complemento tiene una explicación también de esto ya. El complemento se refiere a que cuando el número de un carnet está duplicado, en CEGIP, para distinguirlos, les ponen un número y una letra. No todos los carnets tienen ese complemento, solamente se coloca cuando tiene ese complemento, si no, no se coloca. Ya, entonces con esa recomendación y llenado todos los campos, como podrán ver, tenemos lo que es nombre, apellido, sexo, tenemos inclusive lo que es apellido de casada, tenemos el país, tenemos lo que es la dirección del paciente, que también son campos obligatorios, como la doctora mencionaba, tienen un asterisco, que deben de ser llenados de forma obligatoria. Y posteriormente tenemos todo lo que es, en esto sí, ya podemos, es opcional, ¿no? Que estos campos podamos llenarlos porque no están marcados con asterisco. Ahora también tenemos el caso de que si ese paciente fuera menor de edad, tenemos que tener datos del padre, madre, apoderado o tutor, y además tenemos que tener un teléfono de referencia de esa persona que, si fuera el caso, que fuera menor de edad. Posteriormente, habiendo llenado todos esos datos, pasamos al siguiente. Como podrán ver, ese mensaje de error que sale en la parte de arriba me indica que sí o sí debo de llenar los campos con asterisco, como el caso del nombre. Salto en el sistema. Error, falta algunos campos por llenar y me va marcando, fíjense. Si no está llenado todo, yo lo voy a colocar el campo que falta. Debe llenar al menos un apellido, de igual forma. Le voy a colocar un apellido. El segundo apellido, o el primer apellido y el segundo el nombre. Y fíjense, entonces una vez habiendo validado el sistema todos esos campos que estén llenos, pasamos al siguiente, que son los antecedentes epidemiológicos, en el cual nos pide todo lo que tengamos que, como antecedente, por ejemplo, si es un personal de salud, personal de laboratorio u otro, vamos a considerar que es otro, y que tiene aquí un
ocupación de comerciante, por decir. Y si en el caso, si es que tuviera lo que es la influenza, la vacuna de la influenza. En antecedente de la vacuna para la influencia, ustedes saben que todos se hacen vacunar y ahora también están vacunando. Tiene asterisco y es obligatorio llenar. Y poner la fecha con 2 asteriscos. Hay casos en que las señoras no recuerdan qué día, pero preguntándoles y haciendo una buena anamnesis podemos sacar aproximadamente qué mes y qué día han sido vacunados, porque si no, como han podido observar, no se va a poder avanzar para el otro ítem. Ya, también tenemos lo que es los datos que tenemos que ingresar de viaje u otras exposiciones de riesgo. Por ejemplo, si hubiera viajado al exterior, estuvo fuera del país en los últimos 14 días, a qué país ha ido, a qué ciudad, qué fecha de ida ha sido, hora de retorno, fecha de vuelta. Y además el retorno, cuándo ha sido, hora de retorno, en qué empresa de vuelo ha retornado, el número de vuelo, inclusive lo que es el número de asiento. También se considera si hubiera tenido algún viaje al interior, como es el caso de algún departamento. Si estaba en algún departamento, en qué municipio de ese departamento, qué fecha estuvo, y además la dirección, y en un caso de una transmisión, como haya sido comunitaria, importada o de forma local. También tenemos lo que es la parte del contacto con un caso positivo. Si hubiera sido el caso, se llena todos los datos respectivos, el tipo de carnet, el número, la fecha tenemos, los apellidos, y además tenemos lo que es el lugar de contacto con el caso positivo, en dónde ha sido, en qué país, departamento, ciudad, municipio, si es posible lo que es el nombre del barrio, la zona, el número de domicilio. Una vez llenado todos esos parámetros, pasamos al siguiente ítem, que es el de datos clínicos. En el caso de datos clínicos tenemos todo lo que es la fecha de inicio de los síntomas ya como tal. La semana epidemiológica va a calcular en función a esta fecha que se lo ingresa al sistema. Tenemos lo que es la fecha de la primera consulta, a qué establecimiento de salud ha acudido en primera instancia. Entonces vamos a colocar aquí una fecha, por decir esta, y calcula automáticamente la semana epidemiológica. Tenemos la fecha de la primera consulta que hubiera tenido el paciente, por decir esta fecha. Y aquí nos permite buscar mediante la digitación el centro de salud al cual hubiera acudido para su primera consulta, como en este caso voy a colocar Alto Oruro. ¿Y qué tipo de establecimiento era? ¿Ambulatorio o de internación? Si fuera ambulatorio, seleccionamos ambulatorio. ¿Y qué fecha de internación ha tenido? A ver, un momentito aquí. En el caso de, yo veía esto queriendo poner como, fíjense, internación, ahí recién se activa la fecha, ¿verdad? Entonces yo ponía ambulatorio y la fecha no se va a activar. Teniendo luego lo que es el establecimiento. Recuerden que los datos que están haciendo es de la enfermedad actual. Por eso cuando se pone ambulatorio no tiene por qué activarse internación.
solamente que fuera en caso grave que venga, ahí sí. Por favor, tomen en cuenta porque lo que están llenando ustedes es la ficha actual de ese momento que está el paciente sospechoso y que siempre es ambulatorio. Adelante. Bueno, sí. Ya. Luego de llenar esos datos también, inclusive el sistema tiene el lugar de aislamiento. Si es que hubiera pasado ese paciente a un lugar de aislamiento, inclusive se puede considerar también el domicilio como aislamiento. Y también tenemos la parte de si hubiera sido el caso que hubiera pasado a terapia intensiva. Y tenemos la fecha de ingreso a UTI, ¿no? Entonces, una vez haber llenado todos estos datos, estos parámetros en el sistema, pasamos a la siguiente parte, los cuales la doctora los va a seguir explicando. Doctorita. Aquí tenemos los signos y síntomas. Signos y síntomas. Asintomático. Ustedes saben que el 60 o 70% están indicando que son asintomáticos, entonces se podrá tiquear ahí, ¿no es cierto? Pero además, si no fuera asintomático, tienen que tiquear lo que presenta el paciente. Si tiene tos seca, fiebre y cefalea. Si tuviera más de las tres, tienen que tiquear todo lo que les diga el paciente. Y si no, y si les diría un síntoma que no está aquí, se anota en otro síntoma. Ustedes como médicos saben que esto es muy necesario para luego hacer investigación de las fichas clínicas, cuántos pacientes entraron con solo fiebre, cuántos tenían cefalea o cuántos tenían malestar general. Luego si hubo pérdida o disminución del gusto también, ¿no es cierto? Si hubiera otro síntoma, pueden anotar aquí. Estado actual del paciente. Vamos a continuar ahí. Ya, entonces, habiendo seleccionado lo que es los síntomas y signos, o si es que tuviera otro síntoma, lo anotamos en la parte inferior. Pasamos al estado actual del paciente, igual, el estado en el cual podemos considerarlo como leve, y el diagnóstico clínico y la parte de la fecha de defunción, la que es importante considerar por los que el estado actual del paciente, ahí dice estado actual, tiene que poner leve, ¿no es cierto? Porque es lo que están viendo en ese momento. Y respecto al diagnóstico, no solo pongan COVID, tienen que poner si hubiera una amigdalitis, una insuficiencia respiratoria u otro síntoma aquí, ¿no? IRAC, neumonía u otros. Respecto a la fecha de defunción, les decía que esto lo llena el epidemiólogo del CEDES. O sea que no se preocupen, él va a tener acceso y él solo va a poder poner la fecha de defunción en caso de que ocurriera este parámetro. Y los diagnósticos clínicos y otro diagnóstico. No se olviden que los campos con asterisco son requeridos, si no, no avanza. ¿Vamos? Ahora adelante. Ya, entonces una vez habiendo llenado todos los datos correctamente, se pasa a la parte de lo que es las enfermedades de base y riesgo. En las enfermedades de base y riesgo ocurre lo mismo, ¿no es cierto? Presenta enfermedades de base y riesgo, tienen que preguntar y escoger cuál de estos presenta el paciente. No se olviden siempre preguntar y anotar esto, porque ya están empezando a pedir de los fallecidos cuántas enfermedades de base tenían. Si ustedes no anotan diabetes, obesidad, tuberculosis, hipertensión, nunca vamos a poder hacer un estudio ni tabular esos datos. Y el tratamiento, sí es que va a tener, ¿no es cierto? Pero como están en esa, si estuviera recibiendo el tratamiento de una de estas enfermedades. Luego poner la fecha de inicio, la evolución del tratamiento con antibióticos, fecha de inicio del tratamiento, que también pueden hacer mediante el calendario, y el tratamiento antiviral. Aquí es para anotar en curso y terminado. Pero eso, recuerden que ahora están haciendo la ficha actual. Entonces, campos no tendrán que llenar.
Adelante. Una vez habiendo llenado todos esos datos, pasamos a la parte de lo que es agregar personas que tuvieron contacto con el caso. Lo agregamos y ahí está, datos personales, dice. El tipo de documento de esa persona. Ahí está, igual, en función a los 3 mismos parámetros. Tenemos un número de carnet, tenemos un complemento, los nombres, la dirección, las personas que tuvieron contacto. Y si es que no hubiera nada de eso, entonces pasamos directamente al siguiente ítem, laboratorio. Agregar laboratorio, que tiene las siguientes características. En las pruebas de laboratorio podrá anotar el centro de salud, si es que tiene laboratorio, o también para mayor facilidad qué tipo de muestra se va a tomar, si se tomó, sí, el lugar de la toma de muestra, tipo de muestra tomada, y si fuera otro, especificar. Nombre de la persona que procesará la muestra, aquí todos estamos mandando a Inlasa porque no tenemos laboratorio, ¿verdad? La fecha de la toma, la fecha del envío y la responsable de la toma de muestra. Y ahí acaba el llenado de la ficha. Esto lo puede llenar el centro de salud o el hospital que está realizando la ficha, o caso contrario, lo llenará el de la asistencia pública, que es donde mandan a la persona para la toma de muestra. Ya, entonces, una vez habiendo tomado en cuenta las recomendaciones, porque es importante esta parte para el procesamiento de los resultados, pasamos a la siguiente parte, que es el caso del notificador, el cual tiene que tener anotado de igual forma el nombre del notificador, el teléfono del notificador. Y una vez habiendo llenado esos campos, esos datos, y a la fuerza, miren, no me deja pasar. A la fuerza tengo que llenar quién ha sido el que ha notificado y su teléfono, ¿no? Y aquí hay una recomendación bien importante que tienen que tomar en cuenta antes de concluir lo que es el llenado de toda la. Para confirmar, dice, se han registrado todos los datos proporcionados para la ficha epidemiológica. Con los datos proporcionados se puede decir, se completó la ficha. Hay dos opciones, sigue pendiente y ficha completa. Vamos a poner ficha completa cuando no nos falte ningún dato, ¿verdad? Y sigue pendiente porque a veces no recuerdan el nombre de un contacto, inclusive ustedes saben que están mintiendo. Tenía 5 contactos, pero solamente están dando 2. Luego dice, no, me olvidé, también hay otro contacto. Entonces, para eso nos sirve sigue pendiente. ¿Vamos? Ya, entonces nosotros, como han podido ver, para cuestión de capacitación hemos metido solo algunos datos. Lo vamos a colocar como pendiente. Y en la parte superior sale el mensaje, ¿no? En color verde dice, datos exitosamente grabados, ¿no? Y una vez habiendo ya grabado todos los datos, como podrán ver, sale en esta lista todos los datos que hemos ingresado. Hay que considerar estas 3 opciones que tiene el registro. Por ejemplo, el de eliminación de registro, el de editar el registro, el cual nos va a permitir ingresar al formulario del paciente, poner algún detalle que haya sido incorrecto, que hayamos anotado, ¿no? Llegar a algún ítem directamente y hacer la corrección, por decir aquí no era comerciante, no sé, algún otro detalle que estamos actualizando, por decir eso. Y para salir directamente de esa parte, para no ir paso por paso, como mostrábamos, directamente el botón anaranjado que dice guardar el paso y regresar a la bandeja de casos. Hago eso y me sale nuevamente ese mensaje para indicar si es ya ficha completa
o sigue pendiente. Yo en este caso lo voy a colocar que sigue pendiente porque no tengo algunos datos llenados. Y lo actualiza ya la información con los últimos datos grabados. También tenemos lo que es la opción de ver el historial, por ejemplo, en este caso, como podrán ver, ahí nos muestra cuándo ha sido la notificación, en qué fecha, con qué tipo de caso sospechoso, en este caso, reporte del síntoma, la notificación, el síntoma, qué estado tenía, ¿no? Entonces, esas tres opciones tiene para poder hacer lo que es el seguimiento al paciente y lo que les explicaba al inicio de las otras opciones que tiene en la parte superior, ¿no? Y por lo demás, como han podido ver, no es nada complicado el llenado y tal vez algunas observaciones o preguntas tal vez tuvieran. Hay una pregunta. En relación al carnet de identidad, algunos no cuentan con ese documento. No, sí tiene que tener. A ver, el problema del carnet de identidad, como en el sur, ¿recuerdan? Desactivaron el audio, no se escucha nada. Está activado. Está activado. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha, doctora. Ya. Decía que el carnet de identidad deben tenerlos todos. Tienen RUN, tienen pasaporte, tienen cualquier carnet, debe tener un número, ¿no es cierto? El problema es que tal vez tengan el RUN y eso tienen que ir a hacer cambiar y verificar por el otro carnet en el CEGIP. Por favor, eso tienen que tener en cuenta. Doctora, una consulta. Sí. Buenas tardes a todos. Estimada doctora, dentro del procedimiento de llenado de la ficha, los puntos con asteriscos entendemos que es de carácter de llenado obligatorio. En el caso del registro de la vacuna de la influenza, si la fecha de la vacuna de la influenza es de la gestión pasada, igual se la puede utilizar, entendiendo de que todavía no se ha llegado al 100% de las personas con la vacuna de la influenza, especialmente a las personas que no están en el grupo etario priorizado, que son los adultos mayores. ¿Qué se puede colocar si no tenemos Buenas tardes, el dato doctora, ¿me escucha? de la ficha epidemiológica? Sí, la vacuna de la influencia es válida del año anterior, porque recuerden que recién por la cuarentena se está empezando a vacunar esta gestión. Entonces, la anterior vacuna sirve, ¿ya? ¿Había otra pregunta? No era para... Querían consultar esos audios, pero sí se escucha. Ya. ¿No hay más preguntas? No. Bueno, si luego se acuerdan alguna pregunta, mandan por mensaje. A la red pueden hacerlo y la red se va a comunicar conmigo o caso contrario directamente a mi celular. Y como les decía, gracias por su atención y no se olviden de las recomendaciones para el llenado bueno de la ficha y contar con buenos datos como siempre. Quiero que Oruro sobresalga por tener fichas bien llenadas. Gracias por su atención. Buenas tardes.